Cuando desperté en aquella sacristía oscura después del bautizo de mi hijo, vi el prendedor de corbata de oro de mi suegro caído al lado del sofá. En ese momento entendí que el hombre que toda la ciudad admiraba había robado más que mi dignidad. Me había transformado en otra persona. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder conversar con ustedes hoy. Soy Odelia Alvarado Mendoza, 78 años bien vividos, viviendo aquí en Guanajuato, en el interior de México, tierra del calor y de las personas de corazón cálido. Nací en San Miguel de Allende, también aquí en Guanajuato, pero la vida me trajo a esta ciudad bendita hace muchos años. Hoy en día mi mayor placer es seguir el voleibol femenino en la televisión. No me pierdo un juego de nuestra selección mexicana. Me quedo aquí sentada en mi sillón, animando como si estuviera allí en el gimnasio. Los vecinos hasta bromean diciendo que pueden escuchar mis gritos de apoyo cuando las muchachas hacen un punto bonito. ¿Y no es que entiendo realmente del juego? Sé todas las reglas, conozco a las jugadoras por su nombre, me pongo ansiosa por las competiciones. Comencé a gustarme el voleibol después de que mi Juvenal partió, que Dios lo tenga, hace 15 años ya. Era una forma de ocupar la mente, ¿saben? Al principio, veía cualquier cosa que pasara en la televisión, solo para espantar el silencio de la casa. Un día me encontré con una transmisión de la Liga de Naciones y quedé admirada con la fuerza de aquellas muchachas. Desde entonces no paré más. Hasta tengo una libretita donde anoto los juegos importantes y los resultados. Mi nieta Imelda me regaló una radio pequeña, de esas de pilas, para que pueda escuchar las narraciones cuando estoy en el patio o cuando se va la luz. Ella dice que nunca vio una abuela tan fanática del deporte, pero es que hay algo en aquellas chicas jugando que me emociona, ¿saben? Ver mujeres fuertes, determinadas, haciendo cosas que en mi tiempo ni se imaginaba que una mujer pudiera hacer. Estoy aquí sentada en mi terraza, donde paso las tardes. Tengo una mecedora que era de mi madre, de esas antiguas de mimbre, tan cómoda que a veces me quedo dormida en ella después de la comida. Desde la terraza se puede ver toda la calle, los niños volviendo de la escuela, el movimiento de la panadería de la esquina y al final de la tarde, cuando el sol va bajando, el cielo se pone de un anaranjado tan bonito que parece pintura. Antes de seguir contando mi historia, quería pedirles un favor. Den clic en ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis historias. Eso ayuda mucho a esta abuelita a seguir compartiendo lo que aprendió en la vida. Y ustedes, mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Será que están tomando un cafecito por la mañana, descansando después de la comida o ya preparándose para dormir? Siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son ustedes y cómo encontraron tiempo en su día para escuchar a esta señora contar sus historias. Cuéntenmelo, por favor. Vamos a crear una red de cariño. Hoy les voy a contar una historia difícil, pero que necesita ser contada. Una historia sobre cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y cómo encontré fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Es una historia de dolor, pero también de renacimiento. Porque a veces, mis queridos, necesitamos pasar por tormentas para ver el arco iris que viene después. Recordar el pasado no siempre es fácil. Hay cosas que guardamos en el fondo del baúl de la memoria, cosas que duelen incluso después de tanto tiempo, pero también están los recuerdos buenos, y es por ellos que comienzo a contar mi historia. Allá en los tiempos de niña, cuando el mundo parecía un lugar mucho más simple. Nací en 1947 en San Miguel de Allende, en una casita sencilla, pero muy bien cuidada en la calle de las Flores. Mi padre, Teodomiro Alvarado, era un hombre respetado en toda la ciudad. Trabajaba como contador en el único banco de la ciudad y aún sin estudios formales, tenía una inteligencia natural para los números que impresionaba a los doctores graduados. Era un padre presente, de esos que llegaban del trabajo y querían saber cómo había sido nuestro día, que nos enseñaba las lecciones, que contaba historias antes de dormir. Tenía una paciencia de ángel.
Nunca levantó la voz a ninguno de los 5 hijos. Mamá Dulcinea era maestra de la escuela municipal, mujer de fibra, criada en el campo y que valoraba cada oportunidad de estudio que tuvo. Ella siempre decía: el estudio es la única herencia que nadie les quita. Se despertaba aún en la oscuridad para preparar el café de la familia. Después iba a dar clases, volvía a la hora de la comida para cocinar para todos y aún encontraba tiempo para ayudarnos con las tareas y hacer trabajos de costura para complementar los ingresos de la casa. No sé de dónde sacaba tanta energía. Éramos 5 hermanos. Yo, la mayor, después venía Eustaquio, 2 años menor, después las gemelas Nair y Nadir, y por último el pequeñito Olivio, que nació cuando yo ya tenía años. Nuestra casa vivía llena de risas y movimiento. Mis hermanos eran mis mejores amigos y protectores. Eustaquio, aun siendo menor, se creía el guardián de las hermanas. Si algún niño nos molestaba en la escuela, él iba a reclamar, aunque fuera flaquito y pequeño para su edad. Las gemelas eran inseparables y tenían un lenguaje propio que solo ellas entendían. ¿Y Olivio? Ah, ese era el consentido de toda la familia. Parecía un muñequito de tan lindo, con los risitos dorados y los ojos azules que heredó del abuelo español. Nuestra casa era sencilla, pero muy acogedora. Tenía 3 habitaciones, una para mis padres, otra para las niñas y otra para los niños. La cocina era el corazón de la casa, con una estufa de leña que se mantenía encendida todo el día en invierno, calentando toda la casa y llenando el aire con olor a comida rica. El patio era grande, con muchos árboles frutales que mi padre cultivaba con cariño. Tenía árbol de mango, tejocote, guayaba, limón y hasta un pequeño cafetal que él cuidaba los fines de semana. La vida en San Miguel de Allende en los años 50 era tranquila. La ciudad era pequeña, todos se conocían. Las calles no estaban pavimentadas y cuando llovía se formaban aquellos lodazales que para nosotros los niños eran la mayor diversión, para desesperación de mamá que tenía que lavar toda aquella ropa sucia de barro después. Los juegos eran simples: trompo, canicas, ronda, avioncito, escondidas. Por la noche, principalmente en verano, las familias ponían sillas en la acera para conversar, mientras nosotros, los niños, jugábamos a las atrapadas en la calle, aprovechando el aire fresco después de un día caluroso. En la escuela yo era aplicada. No era la más inteligente de la clase, pero me esforzaba. Mamá, siendo maestra, exigía mucho de nosotros. «Hija de maestra, ¿no puede sacar notas bajas?», decía. Me encantaban las clases de español e historia, pero sufría con matemáticas. Papá, con su habilidad con los números, intentaba ayudarme, pero creo que no heredé ese talento de él. Mi mejor amiga era Zenaida, hija del dueño de la farmacia. Nosotras 2 éramos inseparables. Íbamos juntas a la escuela, jugábamos juntas, soñábamos juntas, hacíamos planes de cuando creciéramos. Ella sería médica, yo sería maestra como mamá. Los fines de semana, cuando no teníamos clases, íbamos juntas a buscar agua en la fuente que quedaba al final de la calle. Era un paseo largo, pero aprovechábamos para conversar, recoger frutas por el camino, observar los pájaros. La alimentación en casa era abundante, gracias a la huerta y al huerto que papá mantenía. Comíamos muy bien: frijoles, arroz, carne cuando se podía, muchas verduras y frutas. Los domingos, mamá se esmeraba y hacía pollo en mole, pozole, nopales, una fiesta. Y de postre siempre había dulce de camote con canela, su especialidad, que todos en el vecindario venían a pedir la receta. Nuestra vida religiosa también era importante. Éramos católicos practicantes. Todos los domingos íbamos a misa en la iglesia principal, bien arreglados con nuestras mejores ropas. Después de la misa, era tradición pasar por la panadería de don Domingo para comprar pan caliente y tamales para el desayuno especial de domingo. Era el único día que papá no iba a trabajar y podía desayunar con nosotros. En las fiestas de San Juan, la ciudad entera se adornaba y cada barrio tenía su propia hoguera y baile. Mamá cosía nuestras ropas típicas con muchos volados y listones coloridos. Papá ayudaba a organizar los fuegos artificiales,
siempre los más bonitos de la región, y había mucha comida típica: atole, tamales, pan de elote, palanquetas. Comíamos hasta no poder más. Fue una infancia feliz, rodeada de amor. Claro que teníamos dificultades económicas. A veces el salario de maestra y de bancario no era gran cosa, pero nunca faltó lo esencial y principalmente nunca faltó cariño. Papá y mamá sabían demostrar amor, incluso cuando necesitaban ser firmes con nosotros. Cuando yo tenía 11 años, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestra familia. El banco donde papá trabajaba decidió transferirlo a la agencia de Guanajuato, que era una ciudad mayor y estaba en crecimiento. Fue una decisión difícil para él y mamá. Dejar la ciudad donde nacieron y crearon raíces, pero era una oportunidad de ascenso que no podían rechazar. Recuerdo el día en que nos contaron que nos mudaríamos. Estábamos todos sentados a la mesa de la cena cuando papá dio la noticia. Hubo un silencio primero. Después vinieron las preguntas, las lágrimas, principalmente de las gemelas, que no querían dejar a sus amigas. Yo también me puse triste con la idea de separarme de Zenaida y de la escuela que conocía tan bien. Pero papá explicó que sería mejor para la familia, que tendríamos más oportunidades, una casa más grande, mejores escuelas. La mudanza fue programada para el final de aquel año, después de que yo y mis hermanos termináramos el año escolar. En los meses que precedieron fue una locura. Mamá empacando las cosas de la casa, papá yendo y viniendo de Guanajuato para organizar nuestra nueva vivienda, nosotros despidiéndonos poco a poco de amigos, vecinos, maestros. Y así, a finales de 1958, dejamos San Miguel de Allende rumbo a Guanajuato, en un viaje que parecía no tener fin para una niña de 11 años. Iba a comenzar un nuevo capítulo en nuestra vida, en una ciudad desconocida, pero aún juntos, unidos por el amor de nuestra familia. La llegada a Guanajuato fue el comienzo de una nueva vida para nuestra familia. Papá pronto se estableció en la agencia del banco y mamá consiguió un puesto como maestra en la escuela estatal. Nos adaptamos bien a la ciudad más grande, que tenía calles pavimentadas, cine, heladerías, cosas que para nosotros, niños venidos de una ciudad pequeña, parecían maravillas. Nuestra nueva casa quedaba en la calle de los Jazmines, un barrio tranquilo y arbolado. Era más grande que la de San Miguel de Allende, con un patio aún más generoso, donde papá continuó su hobby de cultivar árboles frutales. Teníamos hasta un cuarto solo para las niñas y otro solo para los niños. Un lujo para nosotros, que siempre dividimos espacios reducidos. Los primeros años en Guanajuato fueron tranquilos. Hice nuevas amistades en la escuela, especialmente con Durbalina, hija del dueño de la panadería, que se convirtió en mi compañera de todas las horas. Las gemelas pronto se hicieron amigas de las niñas del vecindario y Eustaquio se volvió la estrella del equipo de fútbol de la escuela. Olivio, aún pequeño, era el consentido de todos los maestros con sus risitos dorados y su manera dulce. Fue en esa época que comencé a interesarme por los deportes. La escuela tenía una maestra de educación física, doña Gersina, que organizaba campeonatos entre las clases. Yo nunca había sido muy buena en actividades físicas, pero doña Gersina vio algo en mí y me animó a participar en el equipo de voleibol. «Niña, tienes altura y agilidad. Vas a ser una gran jugadora», decía. Y fue así que descubrí una pasión que me acompaña hasta hoy. El tiempo fue pasando y antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos completamente integrados a la vida de Guanajuato. Papá fue ascendido a gerente del banco. Mamá se convirtió en coordinadora de la escuela y nosotros, los niños, crecíamos sanos y felices. Cuando cumplí 15 años, en 1962, papá organizó una fiesta de quinceañera para mí, algo que nunca habíamos hecho antes por cuestiones financieras. Fue en el salón de la iglesia principal, todo decorado con flores y listones coloridos. Usé un vestido azul claro que mamá cosió especialmente para la ocasión. Fue uno de los días más felices de mi vida. Toda la familia reunida, mis amigos de la escuela, hasta algunos parientes de San Miguel de Allende vinieron a celebrar. En esa fiesta conocí a Juvenal, sobrino de doña Eulalia,
la directora de la escuela donde mamá trabajaba. Él había venido de la Ciudad de México a pasar las vacaciones con su tía y acabó quedándose en la fiesta. Era un joven apuesto, de porte atlético, estudiante de contabilidad. Bailamos juntos algunas canciones, conversamos y me pareció tan amable, tan educado. Al final de la noche, pidió permiso a mi padre para escribirme cartas. Así comenzó nuestro noviazgo a distancia. Cartas iban y venían entre Guanajuato y Ciudad de México, llenas de juramentos de amor juvenil y planes para el futuro. Nos encontrábamos personalmente solo en las vacaciones, cuando él venía a visitar a su tía, o en ocasiones especiales, como Navidad o Pascua. Después de 3 años de noviazgo así, Juvenal se graduó en contabilidad y consiguió un empleo en el mismo banco donde papá trabajaba, pero en la agencia de Guanajuato. Fue cuando nuestra relación se intensificó. Él alquiló un cuarto en la pensión de doña Zuleida y venía a cenar a casa casi todos los días. Papá lo adoraba, veía en él a un joven trabajador y honesto con futuro prometedor. Mamá también lo aprobaba, siempre diciendo que tenía buenos modales y venía de buena familia. En 1967, cuando yo tenía 20 años y Juvenal 23, me pidió matrimonio. Fue una noche de domingo después de la cena en familia. Había traído un pequeño paquete, un anillo de compromiso sencillo, pero que para mí valía más que cualquier joya cara. Papá dio su bendición inmediatamente y mamá lloró de emoción. Programamos la boda para el año siguiente, tiempo suficiente para preparar todo y para que Juvenal consiguiera una promoción en el banco que le permitiría mantener una familia. Nos casamos en junio de 1968 en una ceremonia sencilla en la iglesia principal de Guanajuato. No teníamos muchos recursos para una gran fiesta, pero fue todo muy bonito y emocionante. Mamá cosió mi vestido de novia, las gemelas fueron mis damas de honor y Eustaquio fue el padrino junto con Durbalina. Olivio, ya con 12 años, llevó las alianzas. Fue un día perfecto. Fuimos a vivir a una casita alquilada cerca del centro, no muy lejos de la casa de mis padres. Juvenal continuaba en el banco y yo comencé a dar clases de refuerzo escolar para niños del barrio para ayudar en los gastos. Era una vida simple, pero éramos felices. En los primeros años de matrimonio, aprovechamos para disfrutar la vida de a dos, viajar un poco por el interior de México, conocer nuevos lugares. En 1970 quedé embarazada de nuestro primer hijo. El embarazo fue tranquilo y en mayo de 1971 nació nuestro Gerardo, un niño fuerte y sano, idéntico a su padre. Juvenal se mostró un padre dedicado desde el primer momento, cambiando pañales, dando baño, ayudando en todo, algo raro para los hombres de aquella época. Mis padres quedaron encantados con el nieto y mis hermanas se turnaban para venir a ayudar en los primeros meses. 2 años después, en 1973, vino nuestra Elena, una niña preciosa, de ojos verdes como los de mi abuela materna. Y en 1975 completamos nuestra familia con el nacimiento de Matías, nuestro pequeñito. La vida seguía su curso normal, con las alegrías y desafíos de criar a 3 niños pequeños. Juvenal había sido ascendido a gerente asistente en el banco, lo que mejoró nuestra situación financiera. Conseguimos comprar una casa propia, más grande, con patio para que los niños jugaran. Yo volví a dar clases de refuerzo cuando Matías cumplió 2 años. En 1979 comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Juvenal pasaba más tiempo fuera de casa, decía que eran exigencias del trabajo, reuniones que se extendían por la noche. A veces llegaba con olor a bebida, algo que nunca había sido común antes. Cuando yo lo cuestionaba, se irritaba. Decía que yo no confiaba en él, que estaba imaginando cosas. A principios de 1980, Juvenal enfermó muy gravemente de repente, una fiebre alta que no pasaba, tos persistente. El médico diagnosticó neumonía grave y tuvo que ser internado. Me desesperé, con 3 hijos pequeños para cuidar y mi marido en el hospital. Mis padres fueron fundamentales en ese momento, ayudando con los niños mientras yo me turnaba entre casa y hospital. Fue durante esa internación que conocimos a Ernesto, el padre de Juvenal.
Ellos no tenían mucho contacto. Juvenal había sido criado por su madre después de la separación de sus padres, cuando él aún era niño. Ernesto supo de la internación por casualidad, a través de un conocido en común, y apareció en el hospital trayendo flores y ofreciendo ayuda. Al principio me mostré recelosa. Juvenal siempre habló poco de su padre, y lo poco que dijo no era positivo. Pero Ernesto se mostró tan solícito, tan preocupado por su hijo, que poco a poco bajé la guardia. Era un hombre elegante, cerca de los 60 años, bien vestido, de habla pausada y educada. Era dueño de una pequeña empresa de transporte en Guanajuato y vivía solo desde que su segunda esposa había fallecido algunos años antes. Durante la internación de Juvenal, que duró casi un mes, Ernesto se volvió una presencia constante. Me traía comida al hospital, recogía a los niños en la escuela cuando mis padres no podían. Ayudaba financieramente con los costos de los medicamentos. «Es lo mínimo que puedo hacer para compensar los años de ausencia», decía. Cuando Juvenal fue dado de alta, aún muy debilitado, Ernesto ofreció su casa para la convalecencia. Era más grande, más ventilada, y tenía una empleada que podría ayudar en los cuidados. Después de alguna vacilación, Juvenal aceptó. Creo que en el fondo él quería ese reacercamiento con su padre, esa oportunidad de sanar viejas heridas. Nos mudamos temporalmente a la casa de Ernesto, yo, Juvenal y los 3 niños. Al principio fue extraño, pero pronto nos adaptamos. A los niños les encantó el abuelo que acababan de conocer, especialmente porque él los mimaba con regalos y golosinas. Juvenal parecía feliz con la reconciliación y yo me sentía aliviada por tener ayuda en los cuidados con mi marido, aún convaleciente. Fue ahí que comencé a notar algunas cosas extrañas. Ernesto parecía siempre encontrar motivos para estar a solas conmigo cuando Juvenal estaba descansando o cuando los niños estaban en la escuela. Al principio eran solo elogios. Mi hijo tiene suerte de tener una esposa tan dedicada. Qué bueno que encontró una mujer tan bonita y cuidadosa. Pero poco a poco, los comentarios fueron volviéndose más personales, más invasivos. Cierta vez, mientras yo lavaba los platos de la comida, se acercó por detrás y dijo a mi oído: «Si yo tuviera una mujer como tú, jamás habría dejado a mi familia». Sentí un escalofrío en la espina, pero intenté no darle importancia, pensando que era solo un hombre solitario y necesitado de afecto. Otro día entró en la habitación, donde yo me estaba cambiando de ropa sin tocar. Fingí no notar su mirada prolongada mientras me apresuraba a ponerme la bata. «Ah, disculpa, pensé que era la habitación de Juvenal», dijo, pero no salió inmediatamente, como sería natural. Comencé a sentirme incómoda, pero no sabía cómo abordar el asunto con Juvenal, que parecía tan feliz con el reacercamiento con su padre. No quería ser la responsable de crear un nuevo distanciamiento entre ellos. Además, parte de mí dudaba de mis propias percepciones. Tal vez estaba exagerando. Tal vez eran solo los modales de un hombre de otra generación. La situación empeoró cuando Juvenal volvió al trabajo, aunque fuera a media jornada. Ernesto comenzó a hacer insinuaciones más directas, a tocar mi brazo o mi espalda accidentalmente cuando pasaba por mi lado, a hacer comentarios sobre cómo Juvenal no me daba el valor que yo merecía. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Juvenal en el banco, Ernesto me acorraló en la cocina. «Una mujer como tú necesita un hombre que sepa apreciarla de verdad», dijo, intentando besarme a la fuerza. Conseguí empujarlo y corrí a la habitación, cerrando la puerta con llave. Me quedé allí, temblando, hasta oír su coche saliendo del garaje. Aquella noche conté todo a Juvenal. Esperaba apoyo, indignación, protección, pero su reacción me dejó perpleja. Primero dudó de mi historia. Mi padre nunca haría algo así. Después insinuó que yo podría haber dado motivos. «Andas vistiéndote de una manera que llama la atención». Por fin, pidió que yo no creara problemas. Finalmente nos reconciliamos. «No arruines esto con celos tontos». Fue como una bofetada. El hombre que yo conocía, que yo amaba, parecía haber sido reemplazado por un extraño. Decidí entonces que necesitábamos volver a nuestra casa cuanto antes,
reconciliación o no. Dije a Juvenal que los niños extrañaban su propio espacio, que él ya estaba lo suficientemente bien para volver a casa, que ya habíamos abusado demasiado de la hospitalidad de Ernesto. Después de alguna resistencia, Juvenal accedió y volvimos a nuestra casa la semana siguiente. Pensé que eso resolvería el problema, que pondría suficiente distancia entre mí y Ernesto, pero estaba equivocada. Ernesto comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar, siempre trayendo regalos para los niños, siempre encontrando excusas para quedarse cuando Juvenal no estaba. Pasé a encerrarme en la habitación con los niños cuando sabía que él vendría. Evitaba atender la puerta o el teléfono, pero Guanajuato era una ciudad pequeña y nos cruzábamos en las calles, en el mercado, en la iglesia. En una de esas ocasiones, en el estacionamiento del mercado, se acercó a mí mientras yo ponía las compras en el coche y dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos: «Puedes huir cuanto quieras, mi querida, pero soy un hombre paciente y siempre consigo lo que quiero». Fue ahí que realmente sentí miedo, que no era apenas un viejo solitario con deseos inapropiados. Había algo calculador, casi depredador, en la manera como me miraba, como si yo fuera una presa y él estuviera apenas aguardando el momento correcto para atacar. Intenté hablar con Juvenal nuevamente, pero él continuaba ciego a la verdadera naturaleza de su padre. «Estás obsesiva con esto», decía. «Mi padre solo está intentando ser amable, compensar el tiempo perdido con la familia». Con cada conversación de estas, yo sentía una distancia mayor creciendo entre nosotros. En 1981, Matías cumplió 6 años y Ernesto insistió en organizar una gran fiesta de cumpleaños para el nieto. Juvenal se entusiasmó con la idea. El padre tenía conexiones en la ciudad. Podría hacer una celebración mucho más grandiosa de lo que nosotros conseguiríamos con nuestros recursos limitados. Reticente, acabé cediendo, pensando en los niños, en cómo se pondrían felices con una fiesta bonita. La fiesta fue en el club de la ciudad, con payasos, pastel de 3 pisos, regalos caros para Matías y recuerdos lujosos para los invitados. Ernesto hizo cuestión de invitar a personas importantes de Guanajuato: el alcalde, concejales, empresarios. Era como si quisiera mostrar su poder, su influencia. Durante toda la fiesta se quedó a mi lado, presentándome a los invitados como mi querida nuera, siempre con la mano en mi hombro o cintura, en un gesto que para los otros podría parecer afectuoso, pero que me hacía sentir como una posesión. Aquella noche, después de que los niños se durmieron exhaustos de la fiesta, Juvenal me sorprendió con una noticia. Su padre le había ofrecido una sociedad en el negocio de transportes y él estaba considerando dejar el banco para aceptar la oferta. «Es una oportunidad única», argumentó. «Podríamos ganar mucho más dinero, dar una vida mejor a los niños». Sentí un nudo en el estómago. Era lo último que yo quería. Juvenal, trabajando lado a lado con Ernesto todos los días, quedando aún más bajo su influencia. Intenté argumentar, hablar de los riesgos de dejar un empleo estable en el banco, de la inexperiencia de él en el ramo de transportes. Pero Juvenal estaba decidido. El mes siguiente, pidió su renuncia en el banco y comenzó a trabajar con su padre. En los primeros meses parecía funcionar bien. Juvenal llegaba a casa animado, hablando de los nuevos contratos, de los planes de expansión. Ernesto mantenía una distancia respetuosa de mí cuando estábamos en público o cuando Juvenal estaba cerca. Comencé a pensar que tal vez él hubiera desistido o que tal vez yo realmente hubiera exagerado en mis percepciones. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Juvenal pasó a llegar cada vez más tarde, siempre con excusas sobre reuniones de negocios que se extendían. Cuando yo cuestionaba, él se ponía irritado, defensivo. El dinero, que al principio era abundante, comenzó a escasear. Cuando yo preguntaba sobre las finanzas, recibía respuestas vagas sobre inversiones y tiempos difíciles en el sector. Fue cuando Elena comenzó a tener pesadillas. Despertaba en medio de la noche, gritando, diciendo que había un hombre aterrador en su habitación. Intenté calmarla, diciendo que era solo un sueño,
pero ella insistía con ojos desorbitados de miedo. Se queda mirándome, mamá. Se queda parado en la puerta mirándome. Comencé a sospechar. Pasé a cerrar las puertas y ventanas religiosamente antes de dormir. Puse una silla contra el picaporte de la habitación de los niños, pero las pesadillas de Elena continuaban y ahora Gerardo también decía sentir miedo durante la noche. Una noche desperté con un ruido en la cocina. Juvenal había salido para una reunión de negocios y aún no había vuelto. Tomé la lámpara de la mesita de noche, la única arma que tenía a mano, y bajé las escaleras silenciosamente. No había nadie en la cocina, pero la puerta trasera estaba entreabierta cuando yo estaba segura de haberla cerrado con llave antes de dormir. Al día siguiente, confronté a Juvenal. Él se rió de mi preocupación. «Te estás volviendo paranoica», dijo. «Probablemente olvidaste cerrar la puerta. Eso es todo». Pero yo sabía que no había olvidado. Algo estaba mal, muy mal, y yo comenzaba a sentir que estaba sola en esa percepción. Las cosas llegaron al ápice cuando, en agosto de 1982, Elena y Matías fueron bautizados. Hasta entonces, con la vida ajetreada, solo Gerardo había sido bautizado cuando bebé. El padre sugirió que hiciéramos el bautizo de los otros dos hijos y Ernesto inmediatamente se ofreció para ser el padrino de ambos y para organizar la celebración. Juvenal quedó radiante con la idea, viéndolo como una señal más de la reconciliación plena con su padre. Yo me resistí. No quería a Ernesto aún más entrelazado en nuestras vidas con la autoridad espiritual de padrino sobre mis hijos. Pero como siempre fui voto vencido. Ernesto transformó el bautizo en un evento grandioso. Alquiló el salón de la iglesia, contrató banquete, decoración lujosa, hasta una pequeña orquesta para tocar durante la recepción. Invitó a toda la ciudad, una vez más, mostrando su poder e influencia. En la iglesia sostenía a Elena y Matías como si fueran sus propios hijos, recibiendo las felicitaciones de los invitados con una sonrisa orgullosa. Durante la fiesta que siguió en el salón de la iglesia, me sentía cada vez más incómoda. Había algo en el aire, una tensión que no conseguía nombrar. Ernesto estaba en todas partes, siempre siendo el anfitrión perfecto, siempre encontrando un motivo para estar cerca de mí. En determinado momento, cuando yo estaba sentada sola en una mesa apartada, observando a los niños jugar, Ernesto se acercó con un vaso de agua. «Pareces cansada, mi querida. Necesitas hidratarte después de tanta emoción». Había algo en su mirada, una intensidad que me hizo dudar, pero estábamos en público, rodeados de personas en la casa de Dios. ¿Qué mal podría haber en aceptar un vaso de agua? Bebí el líquido en pequeños sorbos mientras él se quedaba allí observándome con una sonrisa extraña. Pocos minutos después, comencé a sentir un mareo, una somnolencia que no tenía sentido. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían hechas de algodón. Vi a Juvenal acercarse preocupado y oí vagamente a Ernesto decir: «Debe estar exhausta, pobrecita. Tantas emociones en el día de hoy. Déjenme que la llevo a descansar un poco en la sacristía». «Necesita silencio». Intenté protestar, decir que no quería ir con él, pero mi voz no salía. Sentí su brazo fuerte sosteniéndome, guiándome lejos del salón, lejos de las personas, lejos de la seguridad. El mundo a mi alrededor giraba, las imágenes se volvían borrosas. Recuerdo vagamente ser colocada en un sofá antiguo, en un ambiente oscuro y silencioso. Recuerdo el olor fuerte de su perfume caro, la sensación de sus manos en mi cuerpo, del peso de él sobre mí. Recuerdo querer gritar, querer empujarlo, pero mi cuerpo no respondía a los comandos de mi cerebro. Era como estar presa dentro de mí misma, consciente pero impotente. Cuando desperté, horas más tarde, estaba sola en la sacristía oscura y vacía. La fiesta había terminado, mi cuerpo dolía, mis ropas estaban en desorden y la memoria fragmentada del horror comenzaba a solidificarse en mi mente. Mientras me levantaba, temblando, vi algo brillando en el suelo al lado del sofá. El prendedor de corbata de oro de Ernesto, con sus iniciales grabadas, que debe haber caído durante aquello. Aquel pequeño objeto de metal se convirtió en la prueba de lo que había ocurrido.
El shock y la confusión dieron lugar a una furia fría, a una certeza absoluta. Tomé el prendedor, lo apreté en la mano hasta sentir sus bordes marcando mi palma y salí de la iglesia con una única certeza. Esto no quedaría así. Salí de la iglesia aquella noche con el prendedor de corbata apretado en mi mano, como si fuera una brasa ardiente. Mi mente era una confusión de pensamientos, emociones y fragmentos de memoria que no conseguía ordenar. Caminé sin rumbo por las calles de Guanajuato, ni siquiera notando hacia dónde iba. Hasta que me vi en la plaza central, sentada en un banco temblando, a pesar del calor de la noche mexicana. ¿Qué hacer ahora? ¿A quién recurrir? ¿Cómo volver a casa y enfrentar a Juvenal y los niños? ¿Cómo explicar dónde estuve? ¿Qué pasó? La vergüenza me consumía, aunque mi razón sabía que yo era la víctima, no la culpable. Pero en 1982, en una ciudad del interior, una mujer que acusara a un hombre poderoso como Ernesto sería mirada con desconfianza, con sospecha. Su palabra contra la mía, y él tenía influencia, dinero, respeto en la comunidad. Después de horas sentada en aquel banco, reuniendo valor, volví a casa. Juvenal estaba en la sala, caminando de un lado a otro, visiblemente perturbado. Cuando me vio, vino corriendo en mi dirección. ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados. Mi padre dijo que te dejó descansando en la sacristía, pero cuando fuimos a buscarte, habías desaparecido. La mención a Ernesto hizo que mi estómago se revolviera. Intenté controlar la voz temblorosa. Necesitaba aire fresco. Salí a caminar un poco. Juvenal me miró con extrañeza. ¿Sin avisar a nadie? Los niños estaban preguntando por ti. Tuve que pedir a mi padre que los trajera a casa. El pensamiento de Ernesto, solo con mis hijos, hizo que mi sangre se helara. ¿Dónde están ellos? Durmiendo. Estaban exhaustos de la fiesta. Corrí a la habitación de los niños, necesitando verlos, cerciorarme de que estaban bien. Dormían tranquilamente en sus camas. Me quedé allí observándolos respirar, sintiendo una mezcla de alivio y miedo profundo. Cuando volví a la sala, Juvenal me esperaba con una expresión que no conseguía descifrar. ¿Qué está pasando contigo, Odelia? Has andado tan extraña últimamente. Era el momento de contar. Respiré hondo, me senté frente a él y comencé. Juvenal, tengo algo muy serio que decir. Es sobre tu padre. Conté todo, desde los primeros acercamientos cuando estábamos en la casa de Ernesto, las insinuaciones, los intentos de tocarme, hasta lo que ocurrió en la sacristía aquella noche. Mostré el prendedor de corbata como prueba. La reacción de Juvenal fue peor de lo que podría imaginar. Al principio, él apenas me miraba en silencio. Después comenzó a reír, una risa seca, incrédula. ¿Has enloquecido? ¿Mi padre? ¿El hombre que nos ayudó cuando yo estaba enfermo, que dio una fiesta maravillosa para nuestros niños? Es verdad, Juvenal. ¿Por qué inventaría algo así? Su rostro se transformó, la incredulidad dando lugar a la ira. Tal vez porque estés celosa de mi relación con mi padre, tal vez porque no soportas que él sea exitoso y generoso, mientras tus padres apenas pueden ayudarnos financieramente. Aquello me golpeó como una bofetada. Nunca imaginé que Juvenal pudiera decir algo tan cruel sobre mis padres, que siempre nos apoyaron como pudieron. ¿Cómo puedes decir eso? Mis padres siempre estuvieron a nuestro lado. Pero no pueden darnos lo que mi padre puede. ¿No es así? Una vida mejor, oportunidades, contactos. ¿Es eso lo que importa para ti? ¿El dinero de él? ¿Los contactos de él? Juvenal tomó el prendedor de mi mano y lo examinó. Esto no prueba nada. Probablemente lo perdió cuando estaba ayudándote a ir a la sacristía, ya que te estabas sintiendo mal. No me sentía mal. Él puso algo en mi bebida. Ahora estás siendo ridícula. Tiró el prendedor sobre la mesa. Mañana voy a devolver esto a mi padre y pedir disculpas por tu acusación absurda. Intenté una vez más. Juvenal, por favor, créeme. ¿Por qué mentiría sobre algo tan serio? Él me miró con frialdad. No sé qué está pasando por tu cabeza, Odelia, pero sugiero que pienses bien antes de difundir estas calumnias sobre mi padre.
Él puede no ser tan comprensivo como estoy siendo yo. Aquella noche dormí en la habitación de los niños, incapaz de acostarme al lado del hombre que una vez pensé conocer también. No dormí. Me quedé mirando al techo, intentando entender cómo mi vida se había derrumbado tan rápidamente y qué haría ahora. A la mañana siguiente, Juvenal ya había salido cuando desperté. Sobre la mesa de la cocina, una nota. Fui a trabajar. Espero que estés más calmada hoy. Papá vendrás a almorzar con nosotros para conversar. El pánico se apoderó de mí. Ernesto vendría a mi casa. Estaría a solas conmigo nuevamente. Y ahora, sabiendo que Juvenal no me creía, se sentiría aún más animado, más impune. No podía permitir esto. Llamé a mi madre, preguntando si podría ir a almorzar con ella y llevar a los niños. Inventé una excusa sobre querer que ellos pasaran más tiempo con los abuelos. Mamá, siempre perceptiva, notó algo en mi voz. Odelia, ¿está todo bien? Pareces afligida. Está todo bien, mamá. Solo necesito salir un poco de casa hoy. Pasé el día en la casa de mis padres, intentando actuar normalmente para no preocuparlos y no levantar sospechas en los niños. Pero mi padre, siempre observador, me llamó para conversar mientras mamá distraía a los niños en el patio. Hija, no estás bien. ¿Qué pasó? Quise contarlo todo, desahogarme, pedir ayuda. Pero ¿cómo explicar algo tan horrible a mi padre? ¿Cómo hacerle entender que el hombre que él respetaba, el suegro de su hija, había hecho algo tan abominable? ¿Y qué podría hacer mi padre? Confrontar a Ernesto sería peligroso. Él era poderoso, tenía conexiones. Podría perjudicar a mi padre en el banco, arruinar su reputación. Solo estoy cansada, papá. Mucho ajetreo con la fiesta del bautizo ayer. Él no insistió, pero vi en sus ojos que no estaba convencido. Volví a casa tarde, esperando que Juvenal ya hubiera regresado del trabajo y que Ernesto se hubiera ido. Pero encontré a los dos sentados en la sala esperándome. La mirada de Ernesto me heló hasta el alma. Había algo triunfante en él, como un depredador que sabe que ha acorralado a su presa. ¿Dónde estuviste todo el día?, preguntó Juvenal con una frialdad que nunca había dirigido a mí antes. En la casa de mis padres con los niños. Dejé un recado con doña Zuleida de la panadería para avisarte en caso de que pasaras por allí. Estábamos preocupados, dijo Ernesto con falsa solicitud. Después de tu comportamiento extraño anoche, quedamos temerosos de que pudiera haber ocurrido algo. Tuve que usar toda mi fuerza para no gritar, no acusarlo allí mismo. Pero los niños estaban en la habitación y yo no sabía de qué serían capaces Juvenal o Ernesto si yo armaba una escena. Estoy bien. Solo necesitaba visitar a mis padres. Juvenal se levantó. Odelia, mi padre y yo conversamos. Él está profundamente dolido con tus insinuaciones. Dijo que siempre te trató como una hija y no entiende por qué inventarías algo así. No inventé nada, respondí, manteniendo la voz baja, pero firme. Ernesto intervino con su voz pausada y razonable, que ahora yo percibía ser su máscara más eficiente. Mi querida, entiendo que debes estar pasando por algún momento difícil. Tal vez estrés con los niños, con la casa. Juvenal me contó que has andado nerviosa, imaginando cosas. ¿Ya pensaste en consultar a un médico? Era la estrategia de él, hacerme parecer desequilibrada, histérica, una táctica tan antigua como eficaz para desacreditar a las mujeres. No estoy imaginando cosas. Sé exactamente lo que ocurrió. Juvenal soltó un suspiro exasperado. Papá vino hasta aquí, a pesar de tus acusaciones absurdas, para intentar ayudar. Él sugirió pagar un médico, un especialista en Ciudad de México para cuidar de ti. No necesito ningún médico. ¿Ves cómo está alterada? Ernesto dijo a Juvenal, como si yo no estuviera presente. Esto no es normal. Puede ser algo serio, hijo. La conversación continuó en ese tono por algún tiempo, los dos hombres discutiendo mi supuesta condición mental, ignorando mis protestas, tratándome como una niña caprichosa o una loca delirante. Finalmente, exhausta y percibiendo que no llegaría a ninguna parte, dije que iba a acostarme.
Juvenal vino a la habitación más tarde. No me tocó, no se acostó a mi lado. Se quedó parado en la puerta, como si temiera acercarse. Papá cree que necesitas ayuda profesional, y yo estoy de acuerdo. Si no aceptas ver a un médico, voy a tener que tomar providencias más serias. ¿Qué tipo de providencias?, pregunté, el miedo creciendo en mi pecho. Hay lugares para personas con problemas mentales, Odelia. No quiero llegar a ese punto, pero si continúas con estas historias sobre mi padre, insistiendo en estas mentiras. La amenaza flotó en el aire, pesada y sofocante. Percibí con horror que Juvenal, manipulado por Ernesto, sería capaz de internarme, de separarme de mis hijos. Todo para proteger al padre y la imagen de la familia perfecta que Ernesto había construido. En los días que siguieron, viví en un estado constante de tensión y miedo. Juvenal me vigilaba constantemente, relatando cada comportamiento extraño a Ernesto. El suegro, por su parte, pasó a frecuentar nuestra casa aún más, siempre solícito, siempre interpretando el papel del padre y abuelo preocupado, y siempre encontrando momentos para quedarse a solas conmigo, para susurrar amenazas veladas mientras mantenía aquella sonrisa afable para los demás. «Nadie te creería contra mí», decía cuando nadie podía oír. «Tengo al alcalde, al comisario, al juez, todos en mi nómina. Intenta algo y serás tú quien acabe encerrada, lejos de tus hijos». Ernesto también comenzó a llevar a Juvenal y a los niños a paseos, dejándome en casa para descansar, como les decía a los demás. Era su forma de mostrar que podía alejar a mi familia de mí cuando quisiera, que tenía más poder sobre ellos que yo. Intenté recurrir a mis padres nuevamente, contando parte de la verdad, que Juvenal y el suegro me estaban amenazando, que temían por mi bienestar mental, que hablaban de internarme. No tuve valor de revelar el abuso, pero esperaba que esto fuera suficiente para obtener ayuda. Mi padre quedó indignado, pero también preocupado. «Esto es muy serio, Odelia. Ernesto tiene influencia en esta ciudad. Si él convence a un médico a firmar un informe...» «¿Qué puedo hacer, papá?». Él pensó largamente. «Tal vez sea mejor que tú y los niños vengan a quedarse con nosotros por un tiempo hasta que esta situación se calme». Pero cuando intenté salir de casa con los niños al día siguiente, Juvenal apareció inesperadamente del trabajo, vio las pequeñas maletas que yo había preparado y explotó. «¿A dónde piensas que vas? ¿Vas a llevar a mis hijos sin mi permiso? Vamos apenas a pasar unos días con mis padres. Los niños los extrañan». «Mentira». «Estás huyendo, ¿no es así? Después de todas tus historias locas sobre mi padre, ahora quieres desaparecer con mis hijos». La discusión escaló rápidamente. Juvenal gritaba. Yo intentaba mantener la calma para no asustar a los niños, que observaban todo con ojos desorbitados de miedo. En determinado momento, él agarró mi brazo con fuerza, dejando marcas moradas que durarían días. «No vas a ninguna parte, y mucho menos vas a llevar a mis hijos». Fue Gerardo, con apenas 11 años, quien intervino. «Para, papá, estás lastimando a mamá». Juvenal pareció despertar de un trance, mirando su propia mano, aún apretada en mi brazo. Me soltó lentamente, pero su mirada aún era dura. «Nadie sale de esta casa, ¿entendido?». Aquella noche, Juvenal llamó a Ernesto, contando lo ocurrido. Al día siguiente, mi suegro apareció con un hombre que presentó como Dr. Gilberto, un especialista en enfermedades nerviosas de Ciudad de México, que coincidentemente estaba en Guanajuato. El médico me hizo preguntas invasivas sobre mis pensamientos, mis delirios sobre Ernesto, mi intento de fuga con los niños. No importaba lo que yo respondiera. Era claro que él ya tenía un diagnóstico listo, encargado y pagado por Ernesto. «Ella necesita tratamiento», dijo finalmente a Juvenal, como si yo no estuviera en la sala. «Está sufriendo de histeria, posiblemente con delirios persecutorios. Tengo una clínica en Ciudad de México donde podríamos cuidar de ella adecuadamente». «No voy a ninguna clínica», protesté, el pánico dominándome. «¿Viste cómo está alterada?», observó el médico. «Es típico de estos casos. La resistencia al tratamiento es parte del cuadro clínico».
Juvenal parecía genuinamente angustiado, dividido entre la lealtad al padre y algún vestigio de amor por mí. ¿No hay otra opción? ¿Medicamentos que ella pueda tomar en casa? El doctor Gilberto pareció reticente, pero accedió a recetar algunos remedios para calmar los nervios. Entregó a Juvenal un frasco de comprimidos con instrucciones explícitas. 3 por día y garantiza que ella los tome. Volveré en una semana para evaluar si está funcionando. Si no hay mejoría, tendremos que considerar la internación. Después de que salieron, Juvenal me entregó el primer comprimido con un vaso de agua. Toma, es por tu propio bien. Miré aquella pequeña píldora blanca, sintiendo que era otra trampa, otra forma de controlarme, de silenciarme. Pero ¿qué podría hacer si me negaba? Sería una prueba más de mi inestabilidad, un motivo más para alejarme de mis hijos. Me puse el comprimido en la boca, bebí el agua, pero tan pronto como Juvenal se dio vuelta, escondí la píldora debajo de la lengua y después la escupí cuando fui al baño. Tendría que continuar con esta farsa, fingir que estaba tomando los remedios, fingir que estaba mejorando mientras buscaba una forma de escapar de aquella situación. Los días que siguieron fueron una pesadilla de vigilancia constante. Juvenal pasó a trabajar más en casa, saliendo apenas cuando Ernesto venía a cuidarme. Los niños fueron instruidos a reportar cualquier comportamiento extraño mío. Mis padres, cuando intentaban visitarme, eran recibidos con excusas. Yo estaba descansando, estaba indispuesta. El médico había recomendado reposo absoluto. Me fui volviendo una prisionera en mi propia casa, aislada de cualquier apoyo externo, vigilada constantemente, amenazada con la separación de mis hijos si no me comportaba adecuadamente, lo que significaba aceptar los abusos de Ernesto en silencio, fingir que nada había ocurrido, tomar los remedios que me dejarían dopada y vulnerable. Ernesto, por su parte, se volvió cada vez más osado. Aparecía cuando Juvenal no estaba. Entraba en mi habitación sin tocar. Hacía comentarios sobre mi cuerpo delante de los niños, todo de forma lo suficientemente sutil para que, si yo protestaba, pareciera otra imaginación mía. Una tarde, mientras yo preparaba la comida y los niños estaban en la escuela, él llegó sin avisar. Entró en la cocina con aquel andar confiado de quien se siente dueño del lugar. Y de cierta forma, él lo era. Había tomado posesión de mi casa, de mi familia, de mi vida. «Mi querida nuera», dijo, acercándose por detrás mientras yo cortaba verduras. «Siempre tan dedicada, tan buena ama de casa». Sus manos se posaron en mis hombros, descendiendo lentamente por mis brazos. Sentí su aliento caliente en mi nuca. «Sabes, todo sería mucho más fácil si colaboraras. Juvenal no necesitaría saber nada. Los niños tendrían una vida confortable. Tú tendrías todo lo que quisieras». Apreté el cuchillo en la mano, sintiendo un odio que nunca había experimentado antes. Por un momento, solo un momento, consideré darme vuelta rápidamente y acabar con todo aquello. Pero la imagen de mis hijos me detuvo. ¿Qué sería de ellos si yo fuera presa? Quedarían bajo la custodia de Juvenal y Ernesto. La idea era insoportable. En vez de eso, mantuve la calma. Respiré hondo y dije con la voz más firme que conseguí: «Quita tus manos de mí ahora». Él se rió, aquella risa suave y controlada que yo había aprendido a odiar. «¿O qué? ¿Vas a gritar? ¿Llamar a tu marido? Nadie te creería, querida, especialmente ahora que todos saben de tus problemas mentales». En aquel momento, la puerta de entrada se abrió. Era Elena, volviendo más temprano de la escuela porque se había sentido mal. Ernesto se alejó rápidamente, componiendo su máscara de abuelo afectuoso. «Mi nietecita, ¿qué pasó? ¿No te sientes bien?» Elena, con sus 9 años, miró de Ernesto a mí, pareciendo sentir la tensión en el aire, a pesar de las sonrisas forzadas. «Me duele la cabeza», dijo vacilante. «Ven acá, deja que el abuelito cuide de ti». Él extendió los brazos, pero Elena retrocedió viniendo a mi lado. «Quiero a mamá», dijo, agarrándose a mi falda. Vi un destello de irritación en los ojos de Ernesto, rápidamente sustituido por preocupación fingida.
Claro, claro. Tu madre sabe cuidar mejor de estas cosas de niña. Se volvió hacia mí. Bien, me voy entonces. Dile a Juvenal que pasé por aquí. Y Odelia, piensa en lo que conversamos. Después de que él salió, Elena me miró con ojos demasiado serios para una niña de su edad. Mamá, ¿el abuelito te hizo algo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué estás preguntando eso, mi amor? Porque te pones diferente cuando él está cerca, te pones con miedo, y a mí tampoco me gusta cuando él me abraza. Aprieta muy fuerte y se queda mucho tiempo. Sentí mi corazón apretarse. ¿Qué me estaba diciendo Elena? ¿Ernesto había hecho algo con mi hija también? La posibilidad era tan horrible que apenas conseguía respirar. Elena, el abuelito, ¿él ya hizo alguna cosa que te dejó incómoda? ¿Alguna cosa que no te gustó? Ella bajó los ojos. Él se queda mirándome de una manera extraña cuando papá no está cerca, y a veces cuando me abraza, sus manos quedan en lugares que me hacen sentir extraña. En aquel momento, algo dentro de mí se quebró y se reforjó al mismo tiempo. El miedo que sentía por mí misma se transformó en una furia protectora por mis hijos. Podía soportar lo que Ernesto me había hecho, pero la idea de que él pudiera hacer lo mismo con Elena o con cualquiera de mis hijos era simplemente intolerable. Elena, escúchame con atención, dije, arrodillándome para quedar a la altura de sus ojos. Si el abuelito o cualquier persona intenta tocarte de una manera que no te guste, tú gritas bien fuerte y corres, ¿entendido? Y siempre, siempre me cuentas. Ella asintió seria. Está bien, mamá. La abracé fuerte, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. No podía esperar más. No podía seguir sometiéndome a esta situación con la esperanza de que algo cambiara. Necesitaba actuar y necesitaba ser ahora. Aquella misma noche, mientras Juvenal se duchaba, tomé escondido el teléfono y llamé a mi padre. Hablé rápidamente en voz baja. Papá, necesito tu ayuda. Urgente. Es sobre los niños. Ernesto. No conseguí terminar la frase. Mi padre, siempre tan calmado, sonó alarmado. ¿Qué hizo él, Odelia? No puedo hablar ahora, pero por favor ven a buscarme mañana temprano. Di que el banco está llamando a Juvenal para una reunión urgente que solo puede ser con él. Odelia, me estás asustando. Por favor, papá, confía en mí. Es cuestión de vida o muerte. Hubo un momento de silencio, y entonces mi padre dijo con firmeza: Estaré ahí a las 8 de la mañana. Colgué rápidamente al oír la ducha siendo cerrada. Juvenal no podía saber de esta conversación, no podía sospechar de nada. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Acostada al lado de Juvenal, sin conseguir dormir, planeaba cada detalle del día siguiente. Tendría que ser rápida, precisa. No habría segunda oportunidad. A la mañana siguiente, desperté antes de que el sol saliera. Había dormido poco, pero estaba alerta, con cada nervio de mi cuerpo tenso, como cuerda de violín. Me levanté silenciosamente. Preparé el café y arreglé a los niños para la escuela, como en cualquier día normal. Juvenal parecía desconfiado de mi aparente calma, pero no dijo nada. Cuando el reloj marcó las 8 horas, oí la bocina del coche de mi padre frente a la casa. Juvenal ya estaba vestido para el trabajo, aguardando a Ernesto, que vendría a buscarlo como hacía todos los días. ¿Quién está tocando la bocina a esta hora?, preguntó irritado, yendo hasta la ventana. Al ver a mi padre, su expresión cambió para sorpresa. ¿Qué está haciendo tu padre aquí? No sé, mentí. Voy a ver qué quiere. Abrí la puerta y mi padre entró, con una expresión seria que raramente mostraba. Buen día, Juvenal. Vine a buscarte para una reunión urgente en el banco. El gerente regional está en la ciudad y quiere hablar contigo sobre aquel problema con tu finiquito. Juvenal frunció el ceño confuso. ¿Qué problema? Mi finiquito fue hecho correctamente. Parece que hubo un error en el cálculo de las indemnizaciones. Es mejor que vayas allá personalmente y resuelvas esto. Puede ser una buena suma. Vi la vacilación en el rostro de Juvenal. El dinero siempre fue un punto débil para él,
especialmente después de que comenzó a trabajar con el padre y las finanzas de la familia quedaron inestables. ¿Y por qué viniste a buscarme? Mi padre ya debe estar llegando para irnos a la oficina. La reunión es a las 8:30. No hay tiempo de esperar a tu padre. El gerente regional solo va a estar en la agencia hasta las 10 horas. Después sigue para Querétaro. Juvenal aún parecía dudoso, pero la perspectiva de recibir dinero extra pesó más. Está bien, déjame tomar mis documentos. Mientras él volvía a la habitación, intercambié una mirada rápida con mi padre, que asintió discretamente. El plan estaba funcionando. Tan pronto como Juvenal salió con mi padre, comencé a actuar rápidamente. Había preparado pequeñas maletas para mí y para los niños la noche anterior, escondidas en el fondo del armario del patio. Gerardo, que con sus 11 años ya entendía un poco de la gravedad de la situación, me ayudó a cargar las maletas para la camioneta de mi hermano Eustaquio, que esperaba a una cuadra de distancia conforme habíamos acordado. Elena y Matías estaban asustados y confusos, pero obedientes. «Vamos a hacer un viaje sorpresa, mis amores», expliqué, intentando mantener la voz calmada a pesar del corazón acelerado. «Vamos a pasar unos días en la casa de la abuelita Dulcinea». Mientras Eustaquio conducía hacia la terminal de autobuses, yo miraba constantemente por el espejo retrovisor, temiendo ver el coche de Ernesto siguiéndonos. Pero las calles de Guanajuato estaban tranquilas aquella mañana, sin señal de persecución. En la terminal, mi madre nos esperaba con los pasajes ya comprados para Ciudad de México. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó, preocupación evidente en sus ojos cansados. «Estoy segura, mamá. No puedo continuar así. No puedo dejar que él haga esto con mis niños». No necesité explicar quién era él o qué significaba esto. Mi madre, con aquella intuición que solo las madres tienen, parecía entender aún sin palabras. El autobús partiría en 20 minutos. Eustaquio prometió quedarse en la terminal hasta que embarcáramos para garantizar nuestra seguridad. Mientras esperábamos, los minutos parecían arrastrarse. Cada persona que entraba en la terminal me hacía sobresaltar, imaginando que fuera Ernesto o alguno de sus secuaces. Fue cuando vi por la ventana de vidrio el coche de Ernesto estacionándose frente a la terminal. Mi sangre se heló. «Está aquí», susurré a Eustaquio, que inmediatamente se puso en alerta. «Quédate con los niños en el baño de mujeres», me indicó. «Voy a distraerlo». Tomé a Elena y Matías de las manos, mientras Gerardo nos seguía de cerca, y nos escondimos en el baño de mujeres de la terminal. A través de la pequeña ventana, veía a Estaco acercándose a Ernesto, que parecía furioso, gesticulando y gritando algo que no conseguía oír. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Los niños, sintiendo mi miedo, permanecían en silencio, ojos desorbitados y asustados. Finalmente oí el anuncio de nuestro autobús. Necesitábamos salir del baño y embarcar, pero Ernesto aún podría estar allá afuera. Fue entonces que mi madre entró al baño. «Vengan rápido. Tu hermano está distrayendo a Ernesto del otro lado de la terminal. Tenemos que correr». Con el corazón en la garganta, tomé a los niños y salimos del baño. Mamá nos condujo por un camino alternativo, pasando por el área de carga hasta la plataforma donde nuestro autobús aguardaba. Embarcamos apresuradamente, y solo cuando el autobús comenzó a moverse es que me permití respirar. Mirando por la ventana, vi a Ernesto corriendo en dirección al autobús, gritando y gesticulando, pero ya era demasiado tarde. Estábamos rumbo a Ciudad de México, lejos de él, lejos de Juvenal, lejos de aquella pesadilla, pero sabía que la fuga era apenas el comienzo. Ernesto era un hombre poderoso, con conexiones en muchos lugares. Él no desistiría fácilmente. Y Juvenal, manipulado por el padre, ciertamente me acusaría de secuestrar a los niños. Durante el viaje, mientras los niños finalmente dormían, exhaustos por la tensión y la excitación, planeé mis próximos pasos. En Ciudad de México nos quedaríamos inicialmente en la casa de mi tía Normelia, hermana de mamá, que vivía en un barrio alejado donde sería difícil encontrarnos. De allí, buscaría ayuda legal e intentaría construir una nueva vida para mí y mis hijos.
Lo que no esperaba era la violencia de la reacción de Ernesto. Al día siguiente de nuestra fuga, invadió la casa de mis padres en Guanajuato, amenazándolos y exigiendo saber nuestro paradero. Afortunadamente, mi padre ya había previsto esto y estaba con 2 amigos policías. Cuando Ernesto llegó, el suegro fue obligado a retirarse, pero no sin antes hacer amenazas terribles. «Te vas a arrepentir de esto, Teodomiro», gritó desde la acera mientras era escoltado fuera. «Nadie quita a mis nietos de mí, nadie». Por teléfono supe que Juvenal estaba devastado con mi traición, como él la llamaba. Creía firmemente que yo había enloquecido, que había inventado historias sobre su padre y ahora había secuestrado a sus hijos. Entró con una petición de búsqueda y aprehensión de los niños, alegando que yo era mentalmente inestable y representaba un peligro para ellos. Fue el momento más oscuro de mi vida. Sola en una ciudad grande, con 3 niños pequeños para sostener, siendo casada por el hombre que me violó y por el marido que eligió creerle a él en vez de a mí. Hubo noches en que lloré hasta no tener más lágrimas, cuestionando si había hecho la elección correcta, si no debería haber soportado un poco más, tragado mi dolor y quedado callada por el bien de los niños. Pero entonces recordaba la mirada de Elena cuando habló sobre el abuelo. Recordaba las manos de Ernesto en mi cuerpo, recordaba las amenazas de internarme y sabía que no había otro camino. El giro vino de donde menos esperaba. Doña Zuleida, la dueña de la pensión donde Juvenal había vivido cuando llegó a Guanajuato, era conocida por su discreción y bondad. Ella había presenciado mi desesperación creciente en los últimos meses. Había visto los cambios en Juvenal. Había observado el comportamiento de Ernesto. Y más importante, tenía una sobrina que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Ernesto y que a lo largo de los años había presenciado comportamientos perturbadores de él con otras mujeres y niñas. Fue doña Zuleida quien, arriesgando mucho, viajó hasta Ciudad de México para encontrarme y ponerme en contacto con su sobrina, Norma. Y fue Norma quien, superando el miedo de perder el empleo y posiblemente mucho más, aceptó testificar contra Ernesto. Con ese apoyo inesperado, busqué un abogado especializado en derechos de las mujeres, Dr. Armando, indicado por un grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia en Ciudad de México. Él escuchó mi historia con atención y respeto, algo que yo no experimentaba hacía mucho tiempo. Lo que describes es un caso clásico de abuso de poder y manipulación, dijo después de oír mi relato completo. Infelizmente, es muy común en situaciones donde hay gran diferencia de poder e influencia. Pero con el testimonio de Norma y las evidencias que tenemos, como el prendedor de corbata, podemos construir un caso fuerte. Bajo la orientación del doctor Armando, entré con una acción judicial contra Ernesto por agresión sexual y contra Juvenal por negligencia y abuso psicológico. También solicité la custodia completa de los niños, con derecho de visita supervisada para Juvenal después de la evaluación psicológica. Los meses que siguieron fueron una batalla judicial extenuante. Ernesto usó toda su influencia para intentar desacreditarme, contratando a los mejores abogados, difundiendo rumores sobre mi supuesta inestabilidad mental, llegando hasta a sobornar funcionarios del juzgado para atrasar procesos y perder documentos importantes. Juvenal, por su parte, oscilaba entre la rabia y la súplica. Un día enviaba cartas amenazadoras a través de su abogado. Al siguiente, imploraba para ver a los niños, prometiendo que todo sería diferente. Pero en ningún momento admitió la posibilidad de que yo estuviera hablando la verdad sobre su padre. El juicio fue marcado para marzo de 1983. En las semanas que lo precedieron, viví en constante estado de alerta, temiendo que Ernesto o sus hombres intentaran encontrarme, temiendo por la seguridad de los niños, temiendo que el sistema judicial, tan frecuentemente falible para mujeres en mi situación, me fallara también. En la víspera del juicio, recibí una llamada inesperada. Era doña Eulalia, tía de Juvenal y directora de la escuela donde mamá trabajaba. No hablábamos desde mi fuga de Guanajuato. «Odelia», dijo ella, la voz temblorosa. «Necesito contarte algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Lo que ella reveló en las horas siguientes cambió todo.
Ernesto, su cuñado, había abusado de ella cuando joven. Fue por eso que ella nunca se casó, nunca tuvo hijos. El miedo y la vergüenza la silenciaron por décadas. Pero al saber de mi caso, al oír cómo Ernesto continuaba depredando mujeres, ella no podía quedarse callada. «Voy a testificar mañana», dijo ella, determinación evidente en su voz. «Ya es tarde para justicia en mi caso, pero no en el tuyo». Con el testimonio de doña Eulalia, sumado al de Norma y las evidencias físicas que yo había guardado, el caso contra Ernesto ganó fuerza. En el tribunal, a pesar de los intentos de sus abogados de desacreditarme, de pintarme como una esposa vengativa y mentalmente inestable, la verdad prevaleció. El juez, un hombre más joven y menos susceptible a la influencia de Ernesto que muchos en Guanajuato, escuchó atentamente todos los testimonios. Cuando llegó mi turno de hablar, conté todo: el creciente aislamiento, las amenazas veladas, la medicación forzada y finalmente el horror en la sacristía después del bautizo. La sentencia vino 2 semanas después. Ernesto fue considerado culpable de agresión sexual y coacción, condenado a 4 años de prisión, aunque cumplió apenas 1 gracias a sus abogados y conexiones. Juvenal no fue considerado cómplice directo, pero perdió la custodia de los niños, recibiendo apenas derecho a visitas supervisadas después de completar terapia obligatoria. Fue una victoria, pero no sin costo. El proceso expuso detalles íntimos y dolorosos de mi vida. Me sometió a interrogatorios humillantes, me forzó a revivir repetidamente el trauma, pero valió la pena. Por primera vez en años sentí que podía respirar libremente, que podía andar con la cabeza erguida, que podía dormir sin miedo. Decidimos no volver a Guanajuato. Los recuerdos eran demasiado dolorosos y la influencia de Ernesto, aún desde la prisión, todavía era grande. En vez de eso, comenzamos una nueva vida en Ciudad de México. Encontré trabajo como maestra auxiliar en una escuela primaria. Matriculé a los niños en escuelas cercanas y poco a poco, muy poco a poco, comenzamos a construir una rutina, una estabilidad, una sensación de normalidad que parecía imposible apenas meses antes. Los primeros años en Ciudad de México fueron difíciles. A pesar de la victoria en el tribunal, éramos 4 personas viviendo de un salario modesto de maestra auxiliar en un apartamento pequeño en la colonia Roma. Los niños sintieron el impacto del cambio brusco, de la ausencia del padre, de las nuevas escuelas y amigos. Gerardo, especialmente, como el mayor, cargaba un peso de responsabilidad que no debería ser de un niño de su edad. Juvenal cumplió las determinaciones judiciales, hizo terapia, compareció a las visitas supervisadas, pagó, aunque irregularmente, la pensión alimenticia. Poco a poco, a medida que se distanciaba de la influencia tóxica del padre, comenzó a mostrar señales del hombre que yo había conocido y amado años antes. En nuestras breves conversaciones, durante los intercambios de visitas, percibía su arrepentimiento, su confusión, su lucha interna para reconciliar la imagen que tenía del padre con la realidad revelada en el tribunal. Ernesto, después de cumplir su tiempo reducido en prisión, desapareció de nuestras vidas. Supe, por conocidos en común, que vendió la empresa de transportes y se mudó a otro estado, posiblemente para escapar de la vergüenza pública que el caso trajo. Nunca más intentó contacto con los nietos, lo que fue un alivio enorme para todos nosotros. En 1985, 3 años después de nuestra fuga de Guanajuato, recibí una propuesta para enseñar en una escuela más grande, con mejor salario y beneficios. Era la oportunidad que necesitábamos para mejorar nuestra situación financiera y proporcionar más comodidad a los niños, que ahora estaban con 14, 12 y 10 años. Fue también en ese período que comencé a involucrarme con un grupo de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual. Inicialmente iba apenas como participante, buscando cura para mis propias heridas. Pero pronto percibí que mi experiencia, tanto el trauma como la victoria legal, podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Comencé a ofrecerme como voluntaria, primero apenas para tareas simples, como preparar café para las reuniones
o distribuir folletos informativos. Con el tiempo, gané confianza para compartir mi historia y, eventualmente, para coordinar grupos de discusión y talleres sobre derechos legales de las mujeres. Este trabajo me trajo una sensación de propósito que no experimentaba hacía años. Cada mujer que conseguía ayudar, cada pequeña victoria contra un sistema que muchas veces protegía a abusadores, era un paso en mi propia cura. Los niños también encontraban sus caminos. Gerardo, siempre estudioso, se destacaba en la escuela y hablaba de ser abogado como el doctor Armando para ayudar a personas como su mamá. Elena, que había sufrido pesadillas por meses después de nuestra fuga, encontró consuelo y fuerza en la música, aprendiendo a tocar guitarra y cantando en el coro de la escuela. Matías, nuestro pequeño, demoró más en adaptarse, pero eventualmente encontró alegría en el deporte, especialmente en el fútbol. En 1987, algo inesperado ocurrió. Juvenal, que se había mantenido en Ciudad de México para estar cerca de los hijos, enfermó gravemente. Un diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa avanzada le dio pocos meses de vida. A pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros, no pude ignorar el dolor de un hombre que, a pesar de sus errores, era el padre de mis hijos. Con el permiso del juez, llevé a los niños a visitas no supervisadas al hospital, permitiendo que pasaran tiempo de calidad con el padre en sus últimos días. Fue durante una de esas visitas, mientras los niños habían salido para comprar un refrigerio, que Juvenal me pidió perdón. Con la voz débil y los ojos húmedos, confesó que había percibido demasiado tarde la manipulación del padre, que se arrepentía profundamente de no haberme creído, de no haber protegido a su familia cuando debería. Estaba ciego, Odelia, dijo, sosteniendo mi mano con dedos ya frágiles por la enfermedad. Ciego por una lealtad mal dirigida, por una imagen falsa de un hombre que no merecía mi respeto. ¿Puedo irme en paz sabiendo que me perdonas? No fue fácil. Las heridas que Juvenal había causado, su traición de la confianza más básica entre marido y mujer, no eran algo que pudiera ser borrado con algunas palabras, pero vi en sus ojos un arrepentimiento genuino. Vi al hombre que yo había amado una vez antes de que Ernesto envenenara nuestra relación. Te perdono, Juvenal, dije finalmente. No por lo que hiciste, sino por el hombre que sé que podrías haber sido, por el padre que estás intentando ser ahora. Él falleció 2 semanas después, rodeado por los hijos y con una paz que no demostraba hacía años. Fue un momento agridulce, triste por la pérdida del padre que los niños amaban, pero también un cierre de un capítulo doloroso en nuestras vidas. Después de la muerte de Juvenal, sentí una extraña libertad. No había más visitas supervisadas para coordinar. No había más el peso de la rabia y el resentimiento que, a pesar del perdón, aún cargaba. Podíamos verdaderamente comenzar de nuevo. Fue en esa época que tomé una decisión que sorprendió hasta a mí misma. Volveríamos a Guanajuato, no por nostalgia o añoranza, sino porque, con la muerte de Juvenal y la desaparición de Ernesto, no había más nada que temer allí. Además, el costo de vida era menor. Yo podría estar cerca de mis padres que estaban envejeciendo y los niños podrían reconectarse con sus raíces. La vuelta no fue fácil. Guanajuato era una ciudad pequeña, donde los chismes corrían rápido y las memorias eran largas. Muchos aún se acordaban del escándalo, del juicio, de las acusaciones contra un hombre que una vez fuera respetado en la comunidad. Había miradas de soslayo, susurros cuando pasábamos, puertas que se cerraban. Pero también estaban aquellos que nos acogieron con los brazos abiertos. Doña Zuleida, cuya valentía en ayudarme cuando más lo necesité, nunca olvidé. Mis padres, cuya casa siempre fue un refugio de amor incondicional. Antiguas colegas de la escuela donde enseñé, que ahora me ofrecían un puesto de vuelta. Compramos una casa pequeña, pero confortable en la calle de las Acacias, no muy lejos de la casa de mis padres. Los niños, inicialmente resistentes a la idea de volver a la ciudad que asociaban a recuerdos dolorosos, acabaron adaptándose bien. Encontraron viejos amigos
Hicieron nuevos y la vida comenzó a ganar una rutina tranquila que hacía mucho no experimentábamos. Fue en Guanajuato, irónicamente en la misma ciudad donde sufrí tanto, que encontré mi mayor alegría. El trabajo en la Casa de la Mujer, un centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia que ayudé a fundar en 1990. Usando la experiencia que gané en Ciudad de México, junto con algunas mujeres extraordinarias de la comunidad, creamos un espacio donde mujeres podían encontrar no apenas ayuda legal y psicológica, sino también solidaridad, comprensión y esperanza. La Casa de la Mujer se volvió mi segundo hogar, mi misión. A lo largo de los años, ayudamos a cientos de mujeres a escapar de relaciones abusivas, a buscar justicia contra agresores, a reconstruir sus vidas. Cada historia de éxito era una victoria no apenas para la mujer en cuestión, sino para todas nosotras, que habíamos pasado por experiencias similares. Los niños crecieron, siguieron sus caminos. Gerardo realmente se volvió abogado, especializándose en derechos de las mujeres y niños, inspirado por nuestra historia. Elena, con su talento musical, se formó en música y hoy da clases en el Conservatorio de Guanajuato. Matías, siempre el más aventurero, se mudó a Ciudad de México, donde trabaja como ingeniero civil. En 2010, a los 63 años, me jubilé oficialmente del magisterio, pero continué mi trabajo en la Casa de la Mujer como voluntaria. Fue también en esa época que descubrí mi pasión por el voleibol femenino. Siempre me gustaron los deportes, desde las clases con doña Gersina en la escuela, pero nunca tuve mucho tiempo para practicarlos o seguirlos durante los años difíciles de crianza de los hijos y establecimiento de la carrera. Todo comenzó cuando Elena me invitó a ver un partido de la selección mexicana de voleibol femenino en la televisión. Quedé fascinada por la fuerza, determinación y trabajo en equipo de aquellas mujeres. Algo en ellas, tal vez la manera como superaban obstáculos, cómo se levantaban después de cada caída, cómo celebraban juntas cada victoria, resonó profundamente en mí. Desde entonces no me pierdo un partido. Tengo camisetas de la selección, conozco a las jugadoras por su nombre, sigo competiciones nacionales e internacionales. Mis amigas bromean que soy la abuelita más fanática del voleibol de Guanajuato y acepto el título con orgullo. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de sus dolores y desafíos, fue bien vivida. Tengo 3 hijos maravillosos, 6 nietos adorables y la satisfacción de saber que ayudé a hacer una diferencia positiva en la vida de muchas mujeres. El dolor nunca desaparece completamente. Hay días en que los recuerdos vuelven, en que aún siento el peso de las manos de Ernesto, la mirada de traición de Juvenal. Pero esos momentos son cada vez más raros, cada vez más distantes. Y cuando vienen, tengo mis métodos para alejarlos. Enciendo la televisión para ver voleibol. Llamo a uno de mis hijos o nietos. Voy hasta la Casa de la Mujer para ver cómo puedo ayudar. La vida sigue, y aprendí que la mejor venganza contra aquellos que intentaron destruirnos es vivir bien, vivir plenamente, vivir con propósito y alegría. Mi rutina hoy es tranquila y llena de pequeñas alegrías cotidianas. Me despierto temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana, hábito que mantengo desde los tiempos de maestra. Preparo mi café fuerte y con un poquito de canela, de la manera que aprendí con mi madre. Después me siento en la terraza para ver el sol nacer, agradecer por un día más y planear mis actividades. Las mañanas generalmente están dedicadas a los quehaceres domésticos. Aún viviendo sola desde que Juvenal partió, me gusta mantener la casa impecable. Barro, quito el polvo, lavo ropa, todo con la tranquilidad de quien ya no tiene prisa. Alrededor de las 10 horas, cuando el calor comienza a apretar, enciendo la televisión para ver los programas deportivos. Tengo una TV pequeña en la cocina. Así puedo oír las noticias sobre voleibol mientras preparo la comida. ¡Ah! ¡Cómo me animo cuando hay partido de la selección mexicana! En esas ocasiones, mi casa se vuelve punto de encuentro. Mi hija Elena, que vive aquí en Guanajuato, viene con su marido Jerónimo.
A veces, Matías consigue un permiso y viene de Ciudad de México. Gerardo, que vive en Querétaro, es más difícil que aparezca en días de semana, pero nunca falta en los partidos importantes. Hacemos una fiesta con derecho a palomitas, refresco y mucha gritería cuando nuestras muchachas hacen un punto difícil. Mis tardes varían conforme el día de la semana. Lunes y miércoles voy a la casa de la mujer, donde aún ayudo en la recepción y en el asesoramiento inicial a las mujeres que llegan por primera vez, asustadas y desorientadas, como yo estuve un día. Martes y jueves frecuento el grupo de la tercera edad en el centro comunitario. Hacemos gimnasia leve, jugamos dominó, conversamos sobre todo y sobre nada. Es un momento importante de socialización, especialmente para alguien de mi edad. Los viernes son especiales, día de comida con mis amigas de larga data. Somos 5 señoras, todas cerca de los 70 años, que nos reunimos religiosamente en el restaurante Sabor de Minas, en el centro de la ciudad. Durvalina, mi amiga desde la infancia. Zenaida, que se mudó a Guanajuato años después de mí. Gersina, mi antigua maestra de educación física, que ahora es una señora de 85 años, llena de energía. Y Norma, sí, la misma Norma que valientemente testificó contra Ernesto todos aquellos años atrás y que se volvió una amiga querida. En esas reuniones hablamos sobre nuestras familias, compartimos recetas, discutimos política, somos todas bastante opinativas e inevitablemente recordamos los viejos tiempos. Reímos de historias antiguas, algunas veces lloramos al recordar a seres queridos que ya partieron, pero siempre salimos de allí con el corazón más ligero. Los fines de semana están dedicados a la familia. Los sábados generalmente recibo a Elena y su marido para la comida. A veces vienen también mis 2 nietos por parte de ella, Teodoro, de 22 años, y Nadir, de 18, cuando no están ocupados con sus compromisos juveniles. El domingo es día de hacer el tradicional mole poblano que a mis nietos tanto les gusta. Si Matías está en la ciudad, siempre aparece, a veces trayendo a su esposa Linda, y mis otros 2 nietos, Elías, de 20 años, y Diva, de 15. Cuando Gerardo y su esposa Hortensia consiguen venir de Querétaro con mis nietos gemelos, Eustaquio y Dulcinea, de 14 años, la casa queda completa. Esas comidas de familia son mi mayor alegría. Ver a todos juntos, conversando, riendo, compartiendo novedades, hace que mi corazón rebose de gratitud. En momentos así, olvido completamente los dolores del pasado, las noches de insomnio, el miedo que un día fue mi compañero constante. Mi casa en la calle de las Acacias es simple, pero confortable. Tiene 3 habitaciones, la mía, una para los nietos cuando se quedan a dormir, y una que transformé en una pequeña sala de televisión especial para ver los partidos de voleibol. Las paredes están decoradas con fotos de familia, algunas antiguas, en blanco y negro, otras coloridas y recientes. Tengo un patio espacioso en el fondo, con algunos árboles frutales que mi padre plantó cuando me mudé para acá. Un árbol de guayaba, uno de limón y uno de ciruelo, que me dan frutas todo el año. Financieramente, vivo con tranquilidad. Tengo mi jubilación como maestra, la pensión de juvenal y un pequeño ahorro que conseguí juntar a lo largo de los años. No es mucho, pero es suficiente para una vida simple y digna. Ocasionalmente, hago algunos trabajos de revisión de textos para complementar la renta, principalmente para estudiantes universitarios que necesitan ayuda con sus tesis. Mi salud, gracias a Dios, se ha mantenido buena para alguien de mi edad. Tengo un poco de presión alta, controlada con medicación, y algunos dolores en las articulaciones que aparecen principalmente en días fríos o lluviosos. Hago caminatas regulares por la mañana, antes de que el sol caliente mucho, y mantengo una alimentación saludable, rica en frutas y verduras. Lo que más me impresiona mirando hacia atrás es cómo conseguí transformar el sufrimiento en fuerza, el dolor en propósito. La Casa de la Mujer, que ayudé a fundar, ya atendió a miles de mujeres a lo largo de sus 35 años de existencia. Muchas llegaron como yo llegué un día a Ciudad de México, asustadas, inseguras, sin saber hacia dónde ir o a quién recurrir.
Ver a esas mismas mujeres meses o años después, fortalecidas, independientes, dueñas de sus propias vidas, es una recompensa que ningún dinero puede comprar. Hace algunos años comenzamos un programa especial en la Casa de la Mujer, talleres de voleibol para chicas adolescentes de barrios vulnerables. La idea surgió cuando percibí cómo el deporte puede ser una herramienta poderosa de autoconocimiento y empoderamiento. En el voleibol, así como en la vida, aprendemos a caer y levantarnos, a depender unas de otras, a celebrar pequeñas victorias, a superar derrotas. Las chicas que participan en los talleres no apenas aprenden un deporte, sino también reciben orientación sobre sus derechos, sobre relaciones saludables, sobre cómo reconocer señales de abuso y buscar ayuda. Cuando veo los partidos de la selección mexicana en la televisión, con aquellas mujeres fuertes y determinadas, pienso en cómo cada una de ellas superó sus propios obstáculos para llegar donde están. Pienso también en nuestras chicas del taller y en cómo algunas de ellas tal vez un día puedan alcanzar esos mismos escenarios. Pero más importante que eso, pienso en cómo están aprendiendo a ser fuertes, independientes, dueñas de sus propios destinos. Si alguien me preguntara cuál fue la mayor lección que aprendí en mis 78 años de vida, diría que fue la importancia de tener voz, de hablar aun cuando el miedo nos dice que permanezcamos en silencio, de denunciar aun cuando el sistema parece estar contra nosotras, de compartir nuestras historias aun cuando son dolorosas, porque es a través de ellas que otras mujeres pueden encontrar el valor para escribir finales diferentes para sus propias historias. Ernesto, el hombre que un día pensé que destruiría mi vida, acabó inadvertidamente dándome un propósito. A través del dolor que él causó, encontré mi misión de ayudar a otras mujeres, de luchar por un mundo donde historias como la mía se vuelvan cada vez más raras. En cuanto a Juvenal, aprendí a perdonarlo no apenas en sus últimas horas de vida, sino verdaderamente en los años que siguieron. Él también fue, en cierta medida, una víctima de la manipulación y el control de Ernesto. No es que eso justifique sus elecciones o disminuya el dolor que causó, pero entender esto me ayudó a hacer las paces con el pasado y a preservar las buenas memorias de los primeros años de nuestro matrimonio para nuestros hijos. Hoy, cuando miro a mis hijos y nietos, siento un orgullo inmenso. Ellos crecieron sabiendo partes de nuestra historia familiar, contadas gradualmente, con cuidado y sensibilidad, conforme sus edades lo permitían. Esta conciencia los volvió personas más empáticas, más alertas, más comprometidas con la justicia. Gerardo, con su trabajo como abogado especializado en derechos de las mujeres. Elena, que además de enseñar música, es voluntaria en un proyecto que usa el arte como terapia para niños traumatizados. Matías, que aún como ingeniero, encuentra tiempo para dar charlas sobre masculinidad positiva en escuelas y universidades. La vida, con todas sus vueltas inesperadas, acabó llevándome a un lugar de paz y propósito que nunca imaginé posible en mis momentos más oscuros. Si pudiera decir algo a la joven Odelia, asustada y desesperada en aquella sacristía oscura en 1982, sería: aguanta firme, mi hija. El dolor no va a durar para siempre. Días mejores vendrán y encontrarás una fuerza que ni sabías que tenías. Y a ustedes, mis queridos que me escuchan, si hay una cosa que aprendí en este largo viaje, es que el silencio es el mayor aliado del abusador. Aquella sacristía oscura, después del bautizo de mis hijos, podría haber sido el fin de mi historia, pero yo elegí que fuera apenas el comienzo de una nueva. Aprendí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer aún después de la tormenta. Ahora necesito que hagan algo urgente, mis queridos que me están viendo. Ese botoncito de suscripción y la campanita necesitan ser activados ahora mismo. No imaginan lo importante que es esto. Así como aquel prendedor de corbata fue la prueba que necesité para demostrar la verdad sobre el bautizo, su apoyo
es la prueba de que historias como la mía necesitan ser contadas. Compartan este video inmediatamente con todas las mujeres que conozcan. Puede ser que alguna de ellas esté viviendo su propio día de bautizo, un momento de abuso que no consigue denunciar. Su compartir puede ser la luz que la guiará fuera de la sacristía oscura donde está presa. Y por favor, dejen en los comentarios la palabra bautizo para que yo sepa quién realmente vio hasta el final y entendió la importancia de este mensaje. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su acción hoy puede salvar una vida mañana.